Si sabes que estás hecha para más abundancia, más propósito y más éxito, este podcast es para ti. Bienvenida a Créate, el podcast de mujeres que eligen liderar su destino y crear una vida de abundancia ilimitada. Soy Adela de la Flor, coach experta en mindset y manifestación. Te comparto estrategias y herramientas para manifestar la vida y el negocio que sueñas. Porque si puedes soñarlo, puedes crearlo. ¿Lista para crearte? ¡Empezamos! Hola querida, bienvenida a un episodio nuevo de Créate. Hoy va a ser un episodio muy top. De hecho, he decidido dividirlo en dos partes porque tengo mucho que contarte. Hoy va a ser la parte 1 y la semana que viene la parte 2. Hoy vamos a hablar de los primeros 2 pasos que necesitamos para crear un cambio, una transformación, más riqueza en cualquier área de nuestra vida. Específicamente hoy la voy a aplicar a la hora de invertir. Vamos a hablar de a la hora de invertir, cuáles son esos 2 primeros pasos. Pero realmente quiero que sepas que aplica a todas las áreas de tu vida y vas a entender por qué. Y en el próximo episodio, la semana que viene, vamos a hablar del tercer y último paso y los principios que toda mujer necesita para convertirse en inversora o crear riqueza o crear una transformación. Si me sigues en Instagram, quizás has visto que el viernes pasado estuve en un evento con los inversores más top en Sydney. Y como ya sabes que a mí me gusta contarte todo y llevarte conmigo al detrás de escena, a lo que no se ve en redes, porque muchas cosas pasan antes de lo que vemos en Instagram o de lo que vemos como resultado final. El mes pasado me llegó a mi mail una invitación. Era para ir a este evento con los inversores más top, ponían que haber paneles de discusión del mercado, oportunidades de networking, bebida, comida gratis. Y cuando los leí, mi primera reacción fue, esto se lo habrán mandado a todo el mundo que invierte con esta plataforma. No confirmé mi asistencia, lo dejé ahí, sin más. Y días más tarde, o yo diría incluso semanas, hablando con Nick, le pregunté, oye, ¿a ti también te llegó ese email del evento de inversores? Porque él también invierte en esa plataforma y de hecho invierte desde antes que yo. Y me dijo que no. Revisó su email, no había nada. Y en ese momento me di cuenta de 2 cosas. La primera, no estaban invitando a todo el mundo. Era verdad que estaban invitando a los perfiles de inversores que ellos habían seleccionado. Y la realidad es que yo tengo más dinero invertido que Nick y mejor retorno. Aunque él empezara antes. Entonces, bueno, puede tener sentido. Y la segunda cosa que me di cuenta es que mi mente me estaba autosaboteando sin darme cuenta. Porque fue ver esa invitación y en cuestión de segundos había encontrado la forma de minimizarlo, de hacerlo pequeño, de quitarle importancia. Y eso es lo que hacemos especialmente las mujeres y por qué este trabajo es tan importante, el volvernos más y más conscientes y pillarnos cuando estamos minimizando nuestros logros, nuestro camino recorrido. Y esto me llevó a reflexionar mucho porque la realidad es esta. Si me lo hubieran dicho hace 6 años que me iban a invitar a un evento para inversores, que iba a ser inversora, empezando por ahí, no me lo hubiera creído. Porque yo era de las que pensaba que invertir era solo para expertas, que hacía falta tener mucho dinero para empezar, que era demasiado arriesgado, que si invertía iba a perder el dinero, que a mí no se me daban bien los números porque vengo de letras, he estudiado Derecho, que no tengo ni idea del mundo de inversiones. Realmente tenía 1000 excusas y todas sonaban muy lógicas porque son lo que la mente hace y lo que son las creencias limitantes. Las creencias limitantes suenan muy lógicas. Y tenía todas del por qué no era posible para mí ser inversora. La realidad es que no me veía capaz. No me identificaba como inversora. Lo veía años luz o en otra vida directamente. Y no puedes crear algo con lo que ni siquiera te identificas.
Y el problema yo sé ahora que nunca fue no saber, porque la información siempre estuvo ahí. El problema era lo que yo creía sobre mí misma. Hasta que empecé a trabajar en mí, en reprogramar mi mente para la abundancia, en sanar mi relación con el dinero, en convertirme en una mujer que crea y gestiona su riqueza. Y eso es lo que lo cambió todo, porque no puedes obtener distintos frutos sin cambiar primero la raíz. Y hoy me llegan muchísimos mensajes por Instagram preguntándome, Adela, ¿dónde invierte? ¿Cómo empiezo? Dame tips de inversión. Y cada vez que los leo pienso lo mismo. Esa es la pregunta incorrecta. Y hoy te voy a explicar por qué. Y cuál es el orden real que lo cambia todo. Porque si algo he aprendido estos últimos años es que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de las preguntas que te haces. Tu cerebro es una máquina de buscar respuestas. En neurociencia sabemos que cuando te haces una pregunta, activas el sistema de activación reticular, que es ese filtro de tu cerebro que decida que prestas atención. Es decir, las preguntas que te haces literalmente cambian lo que eres capaz de ver. Si llevas tiempo queriendo invertir o crear más riqueza o simplemente hacer que el dinero fluya de forma abundante en tu vida y no estás avanzando, hay algo mucho más profundo que no es el cómo. El no saber el cómo es la excusa que tu mente usa para dejarte donde estás. El problema no es que no sabes el cómo. Vivimos en la era con más información de la historia. Hoy puedes preguntarle a ChatGPT cómo invertir, cómo crear un negocio, cómo perder peso. Y en segundo tienes un plan, paso a paso. Literalmente puedes pedirle a la inteligencia artificial una estrategia de inversión personalizada y te la explica mejor que nadie. Entonces, si la información fuera suficiente, todas seríamos exitosas, ricas y estaríamos viviendo la vida de nuestros sueños. La estrategia rara vez es el problema. Dejemos de engañarnos. No tenemos un problema de falta de información, tenemos un problema de implementación. Y la implementación siempre está determinada por dos cosas, que es lo que vamos a hablar hoy. Tu estado emocional y tu mindset, tu mentalidad. Y quiero que te quedes con esto, para que entiendas todo lo que te voy a decir. Esto sirve para invertir, pero también sirve para perder peso, para lanzar tu negocio, para lo que sea que llevas tiempo queriendo y no terminas de crear. Quiero que pienses una cosa, más del 70% de la población en Estados Unidos tiene sobrepeso. Y en España estamos entre el 52 y el 60% de los adultos con sobrepeso. Esto es porque la información, la estrategia de cómo comer y tener un estilo de vida sano es un secreto que está reservado solo para unos pocos. No, ¿verdad? La información está en todas partes. Y el problema nunca fue no saber. Entonces, ¿qué es? Estamos haciendo la pregunta incorrecta. ¿Cómo perder peso? ¿Cómo invierto? ¿Cómo lanzo mi negocio? Esa pregunta no es la que va a ayudarte a crear el cambio ni a lograr eso que quieres. Más bien dicho, cuando te preguntas el cómo primero, quizás te lleva a la respuesta, pero esa respuesta que nunca vas a implementar. Porque hay dos pasos esenciales que no te puedes saltar, que van antes de que te preguntes el cómo. Y estos dos pasos son muchísimo más importantes y son los que van a determinar el 80% de tu éxito. El paso número 1, tu estado emocional. Tony Robbins dice algo que me cambió la vida cuando lo escuché por primera vez, y es: el estado en el que te encuentras lo determina todo. No tus estrategias, no tus recursos, tu estado. Y tiene razón, porque los humanos no actuamos en base desde lo que sabemos, actuamos desde lo que sentimos. Si tú te entrenas cada día para vivir en un estado en el que sabes que eres imparable, poderosa, que puedes conseguir todo lo que quieres, en un estado de abundancia y posibilidades, vas a preguntarte unas preguntas muy distintas, vas a enfocarte en cosas muy distintas, vas a actuar de forma muy distinta.
Por eso muchas veces sabes perfectamente qué hacer y algo te detiene y no lo haces. Y ese algo es el miedo. El miedo es una emoción que paraliza. Y es indicador de que tu sistema nervioso está en modo supervivencia y cuando estás en supervivencia no estás en creación ni en expansión. Piénsalo así, si estás tomando decisiones financieras desde el miedo, miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a que no te funcione, da igual que tengas la mejor estrategia del mundo, no la vas a implementar bien. O la vas a implementar desde el pánico y una decisión desde el miedo es casi siempre la incorrecta. Yo tengo una creencia que uso para tomar decisiones y no me ha fallado. Y no es un principio filosófico, realmente está validada por la neurociencia y es: una decisión tomada desde el miedo es casi siempre la equivocada. Una decisión tomada desde tu poder es casi siempre la correcta. Porque cuando estás en tu poder, tu mente empieza a buscar oportunidades en lugar de amenazas. Y la neurociencia tiene una explicación muy concreta para esto. Estudios científicos muestran cómo el cerebro, cuando está en un estado de amenaza, de miedo, de escasez, de urgencia, literalmente estrecha su campo de visión, se cierra. Solo puedes ver el peligro. Pero cuando estás en un estado de expansión, de seguridad, de certeza, de poder, el córtex prefrontal se activa, que es la parte del cerebro que toma las decisiones inteligentes, que ve posibilidades, que puede pensar a largo plazo. Así que el primer principio, el más importante, antes de cualquier estrategia para crear un gran cambio, una transformación, para crear riqueza, ya sea de inversión o ya sea un cambio en tu cuerpo o en tu negocio, el primer paso es ponerte en un estado emocional de poder y certeza. Y esto es un músculo, o sea, requiere que lo entrenes. Igual que para ganar músculo en tus brazos entrenas en el gym, tienes que entrenar y practicar ponerte en un estado emocional que te empodere cada día. Una transformación se crea y la creas tú desde un estado emocional regulado. Y esta es una de las cosas principales que trabajo con mis clientas. Les doy herramientas para que practiquen cada día ponerse en su estado emocional que ellas desean vivir. Porque la realidad es esta, siempre estás practicando algo, siempre. O estás practicando el estado emocional que tú deseas vivir, un estado emocional de poder, o estás practicando un estado emocional de miedo, un estado emocional indeseado. Así que antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿desde qué estado emocional estoy tomando esta decisión? Esta pregunta lo cambia todo. Segundo paso. Una vez que estás en el correcto estado, pasas al segundo paso, que es la mente. Porque el estado emocional te abre la puerta, pero hay algo que determina si entras o no, y son las historias que te cuentas. Las historias que te cuentan crean tu realidad. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que crees que es real. Actúa en base a los programas que tienes instalados. Y esos programas son las creencias, que son historias que llevas repitiéndote tanto tiempo que las tratas como verdades absolutas. Aquí entra toda la parte de creencia y hay 3 tipos que me parecen clave cuando hablamos de inversión y riqueza. El primer tipo de creencias son las creencias que tienes sobre ti. Estas son las que más peso tienen y las que más controlan tu realidad, porque son las creencias de identidad, quién creo que soy, la historia que me he creído sobre mí. Yo no soy de las que invierten, el dinero y yo no nos llevamos bien, no soy buena con los números, soy demasiado mayor para invertir, etc. El segundo tipo de creencias son las creencias sobre el dinero. El dinero es difícil de ganar, el dinero es la causa de todos los problemas, el dinero cambia a las personas, el dinero es escaso, si lo pierdo no lo voy a recuperar. Y el tercer tipo son las creencias sobre el mundo, cómo creo que funciona el mundo. La economía está fatal, solo unos pocos pueden vivir bien, solo unos pocos pueden crear riqueza.
Yo tuve todas las que te estoy diciendo. Y quiero que sepas algo, las historias que te cuentas no son hechos, son interpretaciones repetidas tantas veces que terminan pareciendo verdad. Y te dan una sensación de certeza de que es así, pero la realidad es que tu mente siempre va a filtrar tu entorno, tú siempre vas a filtrar la información para confirmar lo que ya crees. Y eso no lo hace cierto, aunque te dé la sensación de que sí lo es. Pero es que esto es lo que hace la mente. Coge experiencias del pasado, las generaliza y las convierte en ley. Entonces, si por ejemplo una vez perdiste dinero invirtiendo en algo, tu mente concluye invertir es peligroso. Y ya, esa experiencia aislada y puntual se convierte en tu verdad universal. Y actúas en base a esa creencia. Y tu mente, de hecho, te va a llevar a recrear esa creencia. Si te atrevieras a invertir, tu mente va a recrear esa creencia. Es decir, te va a enseñar cómo cuando inviertes es peligroso, a no ser que decidas reprogramar esta creencia. El Dr. Joe Dispenza dice que para crear una nueva realidad tienes que dejar de pensar, sentir y actuar igual que la persona que creó tu realidad actual. Porque cuando sigues pensando los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones y haces las mismas cosas, produces los mismos resultados. Tu cerebro literalmente construye conexiones neuronales que refuerzan lo que ya crees. Entonces, para crear algo distinto, tienes que romper ese circuito. En otras palabras, empezar a pensar distinto, cambiar la historia que te cuentas. Einstein también lo decía, no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Lo que generalizaste en el pasado, la historia que creaste en base a una experiencia del pasado, no tiene por qué ser tu futuro. Porque la realidad es esta, y es que no tienes ni idea de lo que puede pasar hoy. Nos gusta pensar que tenemos el control, que podemos predecir lo que va a pasar hoy, pero la realidad es que no tienes ni idea de lo que puede pasar hoy. Y a veces un segundo basta para que te cambie la vida. Entonces, si por ejemplo te pasó que en algún momento hiciste una inversión y no te salió bien, eso no significa que vayas a repetirlo. Aprende la lección, recoge el oro de esa experiencia y desde ahí vas a decidir con mucha más sabiduría. Así que si me preguntas qué necesitas para empezar a invertir, para empezar a crear riqueza real o para cualquier cambio importante en tu vida, lo primero no es una estrategia. Una estrategia desde un estado emocional de miedo y desde una mentalidad de escasez que no estás programada para el éxito ni para la abundancia, no te va a funcionar. Porque vas a tomar decisiones desde el miedo y no desde tu verdadero poder y potencial. Yo tengo un amigo que sabe muchísimo de inversión, él lleva muchísimos años invirtiendo. Y en COI pasó una cosa muy interesante. En un solo día perdió más de $30,000. ¿Y por qué pasó esto? Porque entró en pánico, en miedo y tomó malas decisiones desde ahí. Porque recuerda lo que te he dicho antes, una decisión desde el miedo es casi siempre la equivocada. Y él lo que decidió fue vender todo lo que tenía en el mercado cuando el mercado había caído, porque tenía miedo a perder más. No tomó esta decisión desde lo que sabía, porque él sabe la teoría. Y la teoría es que cuando hay incertidumbre, el mercado baja. Y cuando el mercado baja, no es tiempo de vender. Pero, como te he dicho antes, los humanos no decidimos desde lo que sabemos, sino desde lo que sentimos. Y en ese momento él sintió miedo, por eso vendió. Y lo peor vino después, un año más tarde, cuando el mercado había subido. Él me dijo que si no hubiera vendido, si lo hubiera dejado todo ahí, probablemente hubiera sido millonario. Hubiera sin duda multiplicado su dinero enormemente y nunca hubiera perdido. Pero es que veas la importancia de que domines tu mundo interno antes del mundo externo. Mundo interno, emociones, estado emocional
y mentalidad va siempre primero. Así que en vez de preguntarte cómo puedo invertir, primero pregúntate desde qué estado emocional estoy tomando mis decisiones, desde qué estado emocional estoy viviendo cada día. Eso es una pregunta de poder. Y la segunda pregunta de poder es, ¿qué historia me estoy contando sobre el dinero? Sobre mi capacidad, sobre lo que es posible para mí. Cuando cambias tu estado y cambias tus creencias, cambias tu historia, las historias que te estás contando, ahí sí podemos entrar en el paso 3, que te lo traigo en el próximo episodio. Vamos a hablar de los principios prácticos y estratégicos que toda mujer necesita entender para invertir y para crear riqueza a largo plazo. Y si sientes que estás lista para empezar a trabajar conmigo, la manera más accesible es en Activa tu Identidad Rica, que es el proceso donde empiezas a hacer este trabajo. Empezar a reprogramar desde la raíz esas historias que te han tenido bloqueadas, donde vas a pasar de sabotearte cada vez que el dinero llega a recibirlo sin culpa, cobrarlo sin justificarte y crecer sin frenarte. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que accedas hoy por solo $33. Es un no-brainer y tienes además garantía de 24 horas. Es decir, puedes entrar, hacer el módulo 1. Si ves que no es para ti, nos escribes y te devolvemos el dinero sin preguntas. Activa tu Identidad Rica es el primer paso que te recomiendo para empezar a trabajar todo lo que hemos estado hablando en este episodio. Nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre, tu poder crea tu riqueza. Chao, chao. Muchas gracias por estar aquí. Si este episodio te ha inspirado, compártelo con una amiga que sabes que le va a encantar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nada. Déjame saber qué te llevas de este episodio. Escríbeme a mi Instagram, @adeladelaflor. Me encanta saber de ti. Y recuerda, amiga, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.